7:31. Es el jueves. Y asesinaron al fiscal ecuatoriano César Suárez, que investigaba el asalto al canal de televisión en Guayaquil hace semanas. También investigaba unos casos de corrupción, pero todo indica que está vinculado a esta investigación de estos sujetos, vándalos, que han estado intranquilizando a Ecuador con asesinatos, con asaltos, quema de vehículos, etcétera, durante semanas. Lo mataron él en la víspera, 24 horas antes, había planteado un tema de seguridad porque lo estaban amenazando. Había reclamado falta de protección y resguardo. Se acusa a la banda de los Tiguerones de haber ejecutado esta acción. Y recordemos que en Ecuador mataron un candidato presidencial. También han sido asesinados otros fiscales, otros 2 jueces también. Una situación bárbara. Se citan también a los magistrados Edgar Escobar y Leonardo Palacios, fiscales asesinados, y el juez Nelson Yanes en la Amazona, en la ciudad amazónica del Lago Agrio. La misma fiscal general ha sido amenazada de muerte y otros han sufrido atentados vinculados a la protección de presos. O sea, una situación terrible. En todo esto, Estados Unidos, como fiscal y juez del mundo, al expresidente Giammattei. ¿Lo pronuncié bien, Julián? Giammattei es Guatemala. Giammattei en Guatemala. A todo esto, Estados Unidos evangélico. Lo señala como corrupto y pastor. Le cierra la entrada a los Estados Unidos a él y a sus hijos, diciendo que hay información, hay evidencia, que tienen datos de que incurrió en casos de corrupción. No sé si alguna gente aquí en el país o en Guatemala tenga evidencia de que Trump incurrió en casos de corrupción y lo señala y lo denuncia. Estados Unidos dice, que un presidente incurrió en casos de corrupción. El cinismo imperial es la del café. Único. No, incurrió en corrupción y entonces ya no puede venir aquí, y ni los hijos. Y ya está condenado por ese tribunal mundial, por esa corte internacional, que a propósito de Estados Unidos nunca ha aceptado a la Corte Penal Internacional. Sin embargo, fue quien la promovió. Fue la promovió, como están metidos en situaciones en muchas partes del mundo, no solo de soldados, ¿no? Ayer Pablo refería la admisión de la CIA de 80 y tantos atentados contra Fidel Castro y bueno, hay bastante información que surge de los propios Estados Unidos sobre atentados en otros países, secuestros, en fin, una serie de barbaridades, pero ocurren estos comportamientos cínicos en esa parte del mundo y es una situación bastante molesta. Ayer hablamos algo de este proyecto que crea la Dirección Nacional de Investigaciones. En principio se habló, y el gobierno sustenta ese punto de vista, hay que actualizarla, hay que modernizarla, hay que ajustarla a las leyes, eso que es Departamento Nacional de Investigaciones DNI, y que con otras características operaba como SIN en aquellos tiempos. Bueno, cambio de tiempos, de gobierno, y está ese DNI más abierto. En los tiempos de Sigfrido venía entrevistas o declaraciones, ¿verdad? Como que se perdió ese temor del DNI, ese cuidado. Claro, siempre el DNI con una estación de la CIA en el edificio, en oficinas que comparten, que es el mismo edificio.
Pero voy al proyecto de ley. La Asociación de Diarios hizo unos señalamientos, Sociedad de Diarios. Ayer el periódico Hoy hacía algunos señalamientos en nivel editorial y han seguido el señalamiento en la prensa escrita y desde el Congreso también. El gobierno dice que hubo consenso, el consultor jurídico da las explicaciones que en ningún momento se va a cercenar o se pretende cercenar la libertad de expresión, ni censurar ni limitar a los medios de comunicación. Sin embargo, ahí están artículos que cuando uno lo lee y lo relee es de constreñimiento, so pena de prisión. De obligatoriedad. De uno dar la información que requiera. La información que requiere. Eso lo resuelve el TC. Y uno está obligado a eso. Y hasta lo que uno no sabe. Porque si, como está redactado ahí, si uno dice no saber, no tener una información, el organismo puede entender que usted se niega y en consecuencia usted puede ir a parar con sus huesos a la cárcel. Hay un tema constitucional, leía a Nacef Perdomo sobre el derecho a la intimidad, derecho fundamental, en el caso de los medios de comunicación, la fuente, que excepcionalmente en algunos países, por decisión de un juez, usted tiene que abrirse y dar información. Pero aquí no se sujeta a la decisión del juez. El Ministerio Público queda como en un lado, como queda de lado, en algo que la investigación la asume el mismo DNI. El mismo DNI puede hacer de todo, un sometimiento y todo. Es como que uno no ve con claridad, porque para la interceptación telefónica con pretensión judicial o una investigación del Ministerio Público, usted va donde un juez y el juez autoriza después que el Ministerio Público motiva. Pero un organismo de seguridad no motiva, engancha y tiene otros atajos. Y no es igual, no es lo mismo. Uno tiene la protección del juez. El juez que está obligado a protegerme, a proteger mis derechos. El juez tiene esa obligación constitucional. Entonces, a la hora de autorizar una interceptación, de ir a violentar mi intimidad, bueno, eso hay que motivarlo, el juez ver, y si ustedes pueden llegar hasta aquí, pueden hacer el allanamiento, puede estar esta captura, pueden hacer la interceptación telefónica, pero bajo estos rigores, o negarla, como hay jueces que la han negado, porque entiende que no hay suficientes elementos para eso. Y no, desde el gobierno se han dado explicaciones, pero para mí no satisfacen, son insuficientes. No llenan el cometido de tranquilizarme. Está aprobada en las dos cámaras. No. Sí, promulgada. Sí, el lunes. El lunes 15. Sí, ya. El lunes la promulgó y ya hoy debe estar publicada. Son 3 días fuera de la ciudad, ¿verdad? 24 en la ciudad y 3 días fuera de la capital dominicana. Entonces ahí hay un problema, claro, eso se puede recoger, se puede replantear. Desde el gobierno se ha dicho que hubo consenso. La verdad es que a veces se plantean... Los miembros del gobierno hubo consenso. A veces se plantean, se dan las informaciones, se convoca a participar y bueno, y a veces queda por ahí. A veces es muy limitada la discusión, pero en otras ocasiones se convoca a vistas públicas o solo los interesados están cerca de la discusión. Entonces, cuando uno viene a despertar, a darse cuenta, está convertido en ley, ya promulgada y ya publicada. Pero el gobierno debe de darle otra revisión a esto, porque no puede haber tanta gente equivocada. Ya no solo en el ámbito congresual, con la contaminación electoral del momento, a 30 días exactos de las municipales, sino que en los medios, muchos abogados, gente que no tiene esos intereses políticos, está diciendo, y nosotros también, con las limitaciones que podemos tener de los elementos constitucionales, decimos que hay artículos ahí que son preocupantes y que chocan con
elementos constitucionales muy, muy importantes. Y sobre todo nosotros, periodistas, comunicadores, ese es nuestro trabajo. O sea, toca nuestra materia prima, es fundamental. Yo no puedo estar hablando aquí y que me digan, y que yo no puedo decir que es una fuente y que esté constreñido con la posibilidad de ir a la cárcel y hacer el trabajo, mi trabajo, en ese contexto. Y ya en el país uno ha sufrido muchas limitaciones, gobiernos, dictaduras extremas, dictablandas, gobiernos que se exceden, democráticos, pero cometen exceso. Hemos visto mucho, y lo mejor es tener al poder limitado y que en la ley esté claro hasta dónde puede llegar el poder, sobre todo de un organismo de seguridad que en muchas partes del mundo, incluida la República Dominicana, siempre han operado con enorme libertad y en muchísimas ocasiones por encima de la Constitución y las leyes. Bueno, Pablo. lo cierto es que